Familia, amigos, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos aquí en Fe, Esperanza y Amor. Yo, como siempre, estoy súper contento de saber que pusiste ese paso, que diste ese tiempo. Todos tenemos muchas cosas que hacer, todos siempre estamos llenos de trabajo, de actividades, de ocupaciones, pero como me gusta decirlo, todos los viernes tienen que ser especiales, tienen que ser fechas en las cuales casi estamos llegando al concluir la semana, un tiempo de agradecimiento, pero al mismo tiempo un tiempo de reto. Queremos irnos retados, no queremos irnos exactamente iguales, queremos entender que el hecho de tener una relación con Dios se trata de dar pasos y no solamente palabras, ¿no? Porque podríamos conocer los 31,187 versículos que hay en los 66 libros de la Biblia, más de 44 escritores, y podríamos entender y memorizar, pero si no vivimos nada de lo que está ahí, no tendría ningún sentido el estar básicamente conociéndolo, ¿no? Y ese es el principio. La sabiduría es el conocimiento aplicado. Y a mí se me hace tan interesante, no sé a ustedes si les ha pasado que ya este año se está yendo de volada, ya estamos en el mes número 6, en unas semanitas ya es el mes número 7, y la pregunta que está inundando nuestras mentes es: ¿cómo estamos llegando a ese medio año? Estamos llegando más sabios, estamos llegando menos rencorosos, estamos llegando con menos cargas, estamos soltando ese equipaje que no nos deja estar avanzando, o sencillamente cómo es que estamos llegando, ¿no? Es una muy buena pregunta, y yo creo que cuando hablamos de estaciones, nuestra vida también está llena de dichas estaciones. Hace tal vez unas cuantas semanitas estamos hablando de que había un calor tan impresionante. Yo les platico, familia, nosotros somos de Tequisquiapan, y allí en Tequisquiapan hablábamos de un calor que, híjole, yo recuerdo que el más alto había sido 33, 34 en los últimos 10 años, y ahora estábamos hablando de unos 37 grados allá en Tequis, en el soleado Tequisquiapan, un calor impresionante. Y acá en Querétaro un poquito más, hasta 38, 39. Tengo una hermana que vive allí en Chihuahua, hasta 45 grados. El ventilador decía: ya déjenme descansar, por favor. La verdad es de que una serie de cambios climáticos tan interesantes, y después nos encontramos, ahora veíamos en la mañana que entraron diferentes huracanes, uno el huracán Beatriz y el otro el huracán Adrián. Hay fuertes vientos de más de 25 kilómetros por hora, y ya ahora vimos el tema del pronóstico. Esto ya parece como una sesión ahí de milenio, ¿verdad? Hablando del clima. Bueno, y ahora dice que esta semana que viene vamos a tener una cantidad impresionante de lluvia, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Y se dan cuenta cómo hay un cambio de estaciones tan hermoso? Bueno, así es nuestra vida también. No todas las épocas de nuestra vida son llenas de sol, no todas las épocas de nuestra vida son llenas de tormenta, y también no todas las épocas de nuestra vida son épocas en donde parece que todo se está volteando de cabeza, y es las decisiones, más bien son las decisiones que tomamos las que nos ayudan a tener una vida de la cual nosotros podamos estar contentos, orgullosos, porque es una vida que está tomada de la mano de nuestro Dios. Y de ahí el tema del cual estaremos hablando los próximos minutitos, que aparece en pantalla. El título es Nadando entre tiburones. Suena bastante interesante. Déjame platicarte que allá en Japón les encanta a la población diferentes tipos de pescado, pero el pescado fresco. Ese tiene que ser el adjetivo calificativo. Tiene que ser un pescado fresco, un pescado con un sabor intenso y bastante delicioso. Pero hay algo interesante, que hace años las costas, las aguas cercanas normalmente a ese aspecto de Japón, normalmente esas costas ya no tienen peces por la sobreexplotación de estos mismos animales, ¿no? Lo curioso es que han idealizado una forma de estar trayendo ese pescado fresco que tanto les encanta. Así que todo comenzó primero con un bote, con una embarcación grande. Dijeron: tenemos que ir a mar abierto, tenemos que llegar a lo más profundo, y allá seguramente encontraremos más peces. Lo curioso de este relato es que iban las embarcaciones hasta mar adentro, y después, como estaba demasiado lejos, tardaban algunos días en regresar a las costas de Japón, y a la hora de cocinar ese delicioso pescado,
pues no sabía igual de fresco. Así que las personas dijeron, a ver, está bueno el pescado, pero no es lo que nosotros queremos. Así que alguien dijo, vamos a hacer una cosa más. Vamos a poner estanques ahora dentro de los barcos, dentro de los botes, para que allí podamos estar colocando a los peces que capturamos y de esa manera cuando lleguen a la costa sean peces frescos y deliciosos. Así que hicieron la prueba, pero curioso que cuando los peces estaban en el estanque como que llegaban incluso a estresarse, a ponerse tensos y cuando llegaban a cocinarlos igual seguían con una carne que no era fresca, no estaba tan rica esa carne, ¿no? Esa carne de pescado. Así que quiero preguntarte, ¿qué habrías hecho tú en medio de esa condición para traer un pescado fresco a las costas de Japón? Piensa en un segundo y mientras te digo cuál fue la respuesta o cuál fue la resolución ante dicho problema. Resulta que a alguien se le ocurrió colocar un pequeño tiburón, se les ocurrió colocarlo dentro de ese estanque con muchísimos peces y lo que ocurría es que los mismos peces estaban todo el tiempo en un estado de alerta, estaban nadando de un lado a otro. Claro, por supuesto, el tiburón se comería 1 o 2 peces, pero podrían llegar cientos de peces vivitos y coleando con una frescura impresionante porque se mantenían en forma, se mantenían alerta, era carne fresca. Y esto nos deja un aprendizaje interesante, que muchas veces los tiburones, los eventos complicados, las batallas, las crisis, las enfermedades, pueden llegar a ser oportunidades colocados en las manos correctas. Y quiero decirlo una vez más, los tiburones, déjame decirlo, aquí aparece en pantalla, tiburones económicos. Cuando se pierde ese trabajo del cual estábamos tan seguros, cuando no hay tarjeta que alcance para poder pagar o para sentirnos tranquilos, cuando hay tiburones de soledad, hablando meramente de ese rechazo, de ese sentimiento de decir que no somos suficientes, cuando hay tiburones de insatisfacción porque comenzamos a compararnos con otras personas, con otros estándares y no nos comparamos con Cristo, con su amor, con su cariño, con su bondad. Y hay tiburones de insatisfacción, hay tiburones que son heridas del pasado y traemos ese pasado a nuestro presente, nos arrebata la tranquilidad de problemas que tal vez tiene años que atravesamos, pero que hoy en día los traemos a nuestro presente y terminan siendo tiburones que se están consumiendo todo lo que hay en nuestro estanque llamado vida. La realidad es que Jesús prometió que en nuestro estanque llamado vida habría muchísimos tiburones. Jesús prometió que habría aflicción, que habría tormentas, prometió incluso que en medio de las construcciones que fueran edificadas sobre la arena y sobre la roca, de todas maneras iba a llegar la tempestad, la tormenta, la calamidad. La promesa no era realmente si habría tormentas, la promesa era que Él estaría con nosotros cuando atravesáramos esas diversas problemáticas. Y familia, yo sé que todos hemos atravesado problemas. Yo sé que todos hemos tenido miedo. Yo sé que todos hemos sentido hasta cierto punto un tema de incertidumbre, de dolor, de cansancio, de batallas. Todos batallamos con cosas y eso es una realidad. Decía justamente Margarito hoy que estábamos platicando acá en Conexión en la clase de música que es antes de esta sesión de Fe, Esperanza y Amor. Decía, ¿por qué la iglesia, hablando de las personas, por qué la iglesia tiende a ser el lugar en donde la mayoría de nosotros llegamos a fingir? ¿Por qué hay tanta mentira? ¿Por qué nos ponemos tantas capas como esa cebolla y salimos a la vida y somos personas totalmente opuestas? Y nos ponemos una capa en el domingo, nos ponemos otra capa con la familia, otra capa de cebolla en el trabajo, otra capa en las relaciones, pero Dios quiere que seamos una iglesia auténtica. Dios quiere que nosotros seamos reales, que verdaderamente entendamos que los tiburones, los problemas son parte de nuestra vida, pero que tenemos que aprender a nadar en medio de esos tiburones. Es algo y es una realidad, una crisis nos muestra la vulnerabilidad que tenemos todos como seres humanos.
una crisis, una pérdida. Yo platicaba en la semana con una persona muy apreciada y muy estimada y me decía, no sabes que aquella enfermedad, que aquel diagnóstico, que aquel tumor en el cerebro vino a cambiarle todo a la vida de nuestra familia, no solamente de la persona. Un diagnóstico médico inesperado, un bulto que de repente apareció en una zona y nos causa algo de estrés, unos estudios de laboratorio que nos causan algo de estrés. Una crisis nos muestra la vulnerabilidad que tenemos todos como seres humanos. Pero el asunto es que a nadie le gusta sentirse vulnerable. ¿Y cuál es nuestro mecanismo de acción ante la vulnerabilidad? Nuestro mecanismo de acción es literalmente el fingir. El decir, aquí todo está bien, aquí no pasa nada, aquí voy a postear las 100, 200, 300 imágenes en Insta, en Facebook, en TikTok, en donde se vea que tengo una familia perfecta, aunque realmente sepamos que se está desmoronando. Y no se trata de eso, se trata de ser auténticos y de reconocer en qué áreas de nuestra vida no estamos cambiando. ¿Por qué? Para un buen tratamiento necesitamos primero un buen diagnóstico. Si no hay un buen diagnóstico, si nos autoengañamos, ¿cómo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a permitir que Dios sobre en nuestras vidas si somos una iglesia llena de filtros, llena de fingimiento? Y ese nunca fue el llamado original. Y déjame decirte una cosa, los desafíos tienen una razón en nuestras vidas. Los tiburones tienen una razón en nuestras vidas. Dios utiliza los problemas para que nosotros podamos depender más de Él. Pero cuando estamos en medio de la tempestad, no miramos los problemas como una oportunidad, los miramos como una carga y comenzamos a mirar a un lado, a otro. Es que mis papás, es que los muchachos, es que en el trabajo, y buscamos culpables y a todos lados queremos aventar esa dichosa condición de decir, bueno, yo tengo las manos limpias. Pero la verdad es que todos necesitamos entender que todos tenemos parte en esos problemas. Y los problemas no nos definen. Lo que nos define es la manera en cómo nosotros solucionamos esos conflictos. Si los vamos a echar en nuestra maleta y vamos a cargar esos problemas por 20 años y cuando lleguemos a una etapa mayor, tal vez pasaron 20 años, todavía seguimos diciendo, es que esto me pasó hace 20 años. Pero Dios no quiere que nosotros nos estanquemos. Dios quiere que seamos una iglesia en movimiento. Dios quiere que seamos unos hijos que aman, que perdonan, que sirven, que trabajan, que se esfuerzan, que son constantes. Y solamente en ese mismo punto entenderemos cuál es la razón de los desafíos en nuestras vidas. Pero todos tenemos dos caminos por tomar. Tenemos la opción de ser sabios en nuestra propia opinión, esa es la verdad, o tenemos la opción de buscar a nuestro fabricante, tenemos la opción de regresar al taller del alfarero. El alfarero a veces tiene que hacer más presión en algunas zonas, a veces tiene que soltar otras, a veces cuando la circunstancia no se va apareciendo, como que eso ya no tiene la forma, normalmente las personas llegan a decir, bueno, esto no funciona. Y Dios como buen alfarero, como buen constructor, a veces tiene que permitir que algunas cosas se rompan en nuestra vida para que volteemos a ver las cosas que realmente importan. Pero tú y yo hoy mismo en Fe, Esperanza y Amor, tú y yo en este mismo instante tenemos dos caminos por tomar. El camino de ser la víctima y echar culpas a todos lados o el camino de ser valientes y parecernos más a Jesús. Ese es el llamado. Hacer una iglesia que se parece cada vez más a Jesús, hacer una generación que ama más, que perdona más, que trabaja más, porque si no nos estamos pareciendo más a Jesús todos los días, nos estamos pareciendo a todo, menos a nuestro Creador, y ahí comienzan los problemas. Y hoy te quiero platicar acerca de un tiburón físico. Un tiburón físico, ya hablamos acerca de esos tiburones emocionales, relacionales, de insatisfacción, de miedo, de ansiedad. Pero ¿qué hay de aquellos tiburones físicos que nos impiden llegar incluso a desarrollarnos o relacionarnos con otras personas? Vamos por favor a Lucas capítulo 17, versículo 11, y este relato está tan interesante y tan significativo con este tipo de asuntos que te invito a que no te pierdas de los detalles. Empezamos con Lucas capítulo 17, 11 y comienza este relato.
Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Vamos a tomar algunos puntos importantes. Jesús tenía como objetivo, ese era el punto B, llegar a Samaria y Galilea. Él estaba en el punto A, pero en ese en ese espacio van a suceder cosas asombrosas. Y quiero que entendamos una cosa, que Jesús no era el Jesús de las sinagogas. Jesús no era ese que solamente estaba en algún lugar esperando a que las personas le buscaran. Jesús, era el Dios de las calles. Le encantaba estar buscando a las personas, estar charlando, abordando, comunicando, porque Él tenía un mensaje de vida eterna, un mensaje de salvación. No encontramos a Jesús estático en un solo lugar, encontramos a Jesús yendo por todo lugar. Desde los 30 años que inicia ese ministerio público hasta esos 3 años, no lo encontramos en ninguna parte que estuviera quedándose por muchísimo tiempo. Y así deberíamos de ser nosotros. Deberíamos de romper esa comodidad, no acostumbrarnos, porque tenemos vecinos, tenemos amigos, tenemos compañeros del trabajo que realmente no conocen a Jesús. Han escuchado, como tal vez tú y yo escuchamos en algún punto quizá la forma tradicional de buscar a Dios, pero necesitamos tener una relación personal, una condición de intimidad con Dios. Y es ahí donde las cosas verdaderamente cambian. Entonces Jesús va directamente pasando por ese espacio de tiempo entre el punto A y el punto B, y va a ocurrir algo súper interesante. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Esa enfermedad, vaya que era crítica. La lepra no era hablar acerca de una condición de fiebre, no era hablar acerca de un sarpullido. Esa lepra literalmente era una patología clínica tan desgastante que llegaban incluso las personas a perder extremidades. La lepra es una enfermedad, era una enfermedad que afecta directamente el sistema nervioso central. Dicen los estudiosos de estas áreas que incluso las personas llegaban a dormirse y no se daban cuenta de las mordeduras de las arañas, llegaban a tener infecciones e incluso las ratas en las madrugadas llegaban a comerse algunas partes de sus extremidades porque no sentían nada y despertaban y decían, pues no tenía yo 5 dedos, ahora tengo 4. O sea, fíjate nada más, ¿no? Era una enfermedad totalmente, vaya, caótica en todos los aspectos. Y para agregar más peso a esta enfermedad, todas las personas que llegaban a ser diagnosticadas con lepra tenían que abandonar a su familia, tenían que dejar a sus hijos, tenían que ser cortados de su comunidad, de su población, y tenían que irse a vivir lejos, a las afueras, porque nadie quería estar cerca de esas personas, porque las personas los miraban como monstruos. Las personas creían que literalmente estos estaban pagando algo que habrían cometido en el pasado o que iban a cometer en el futuro. Fíjate nada más, ¿no? Había tan poco de ciencia y muchísimo de empirismo que las personas no entendían esta condición, los cuales esos 10 hombres leprosos seguramente habían estado esperando a que llegara Jesús en ese camino, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. O sea, aquí lo están llamando por su nombre. No estamos hablando que no lo ubicaran, ya habían escuchado de él, habían escuchado de ese sanador, de ese hombre que daba segundas oportunidades, el que había restaurado tal vez algunos aspectos físicos en otras personas, que le había devuelto la vista a los ciegos, que había sanado a aquellos que les faltaba una extremidad. Bueno, ven esa oportunidad y dicen, es el momento. Yo no sé de verdad cuánto habían gastado quizá en encontrar una cura, si habían empeñado todo lo que tenían para poder estar en ese mismo lugar, estaban cansados. Tú no sabes cuántas veces quizá ellos se levantaron diciendo, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tengo esto que me impide tener una vida normal? Tú no sabes si tenían familia, si tenían hijos, si tenían esposa, si se tuvieron que despedir con lágrimas en los ojos, porque comenzó con un pequeño sarpullido que después se convirtió en llagas gigantescas y después su rostro se dematizó, se hinchó y ahí estaban
Ahora, reunidos, congregados, esos 10 hombres que tenían una característica en común, que literalmente era una enfermedad incurable. Qué difícil, ¿no? Como que cambia un poquito nuestra perspectiva cuando entendemos estos aspectos. Cuando Él los vio, Jesús les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. No te pierdas de estos detalles. Cuando Jesús los mira, como te mira a ti, como me mira a mí, como cada mañana, con ese amor, con esa ternura, como un padre amoroso con sus hijos, así mira a estos hombres que literalmente, presta atención con esto, ellos ni siquiera se quisieron acercar a Jesús, estaban a las orillas y desde allá le gritaron Jesús. Ellos estaban acostumbrados a ser rechazados. Ellos estaban acostumbrados a que las personas los miraran como si fueran monstruos y que dijeran: ay, estos seguramente hicieron algo malo. Estaban acostumbrados al rechazo, que dicen: bueno, si Jesús no quiere limpiarnos, estamos totalmente de acuerdo, porque nadie nos quiere, nadie se interesa por nosotros. Pero no se habían dado cuenta que estaban llegando entre los brazos del Padre tan amoroso. No se habían dado cuenta que estaban delante del Creador del universo. No se habían dado cuenta que estaban delante de ese Maestro que quería darles una nueva vida. Y aconteció que en ese mismo instante Jesús les dice: bueno, tienen que hacer una cosa, ¿ok? Tienen que ir y mostrarse a los sacerdotes. Hoy en día no entendemos mucho este contexto, pero quiero platicártelo porque es bien interesante. Como en ese entonces no había médicos, no había especialistas, no había como tal ese dermatólogo que dijera: es esto exactamente. Los que eran los especialistas y daban el diagnóstico eran los sacerdotes. Ellos eran los que decían: es lepra, lepra positiva, entonces ahora lo que vas a tener que hacer, porque te dio lepra, vas a tener que colocarte un cencerro como si fueras un animal y gritar cuando otros te vean: soy impuro, inmundo, para que no se te acerquen. Fíjate nada más qué calidad de vida, qué tema tan difícil. Y entonces tenían que presentarse a los sacerdotes para que ellos dieran el diagnóstico también, si es que existía un tema de cura, cosa que era súper extraño, no era algo cotidiano que hubiera cura para esta enfermedad. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban, porque normalmente Dios siempre pide algo de nosotros. Un día le dice Dios a Noé: oye, Noé, tienes que construir un arca de madera de gofer y la calafatearás con brea y le pondrás piso primero, segundo. Ojo, Noé ni siquiera conocía lo que era la lluvia. Nunca había llovido para ese aspecto en ese capítulo de Génesis. Nunca había llovido. Solamente había un vapor que descendía desde las profundidades. Y Dios le dice a Noé: Noé, tienes que construir un arca de madera de gofer. ¿Y qué hace Noé? Obedece. Y es algo tan interesante porque pasaron 120 largos años mientras Noé construía esa arca, 120 largos años de críticas, de burlas, de sus vecinos, de sus amigos. Noé, estás loco, aquí nunca ha llovido y dices que va a haber un diluvio, ¿cómo crees? 120 años, pero Dios le pide a Noé que vaya a los montes y traiga madera. Le pide que necesita hacer algo. Un día muere el amigo de Jesús llamado Lázaro. Están muy tristes y muy molestas también, una serie de sentimientos, emociones encontradas. Está Marta y María preocupadas y ya tiene algunos días de muerto Lázaro y Jesús les dice: hagan mover esa roca. Otra vez les está pidiendo que hagan algo. Era muy fácil decir: Señor, ¿cómo vamos a mover eso si tiene días de que falleció Lázaro? Ya hasta huele feo, su cuerpo entró en descomposición. Tienen que obedecer. Y es exactamente lo mismo en este aspecto. Los hombres con lepra, estos hombres, era tan fácil de haber dicho: Jesús, nos pides que vayamos a ver al sacerdote si venimos de allá, si él mismo nos declaró que tenemos lepra y nos pides que vayamos otra vez. ¿No será, Señor, que estamos perdiendo el tiempo? Y ahí entra el factor de la obediencia. Ellos no cuestionan.
Ellos no ponen a buscar los pros, los contra. Ellos entienden que la palabra de Dios es una palabra de restauración, de una vida nueva, de segundas oportunidades. Así que lo que hacen es que en ese mismo instante aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y la vida sucede también en el camino. Por eso, cuando hay personas que dicen, vámonos de vacaciones, y de repente dicen, nos vamos de vacaciones, pero se están peleando todo el tiempo por la hora, por las cosas, y todo el viaje para Cancún se hace un estrés, un grito, una cantidad de cosas. O sea, realmente no entendieron que las vacaciones empezaron desde que estaban haciendo la maleta. Las vacaciones no empezaron cuando colocaron los dedos en la arena y vieron la cuestión ahí del mar. Es que tenemos que aprender que Dios es especialista en trabajar en esos días que aparentemente no ocurre nada. Entre el punto A y el punto B, Dios se detiene a restaurar la vida de 10 hombres que estaban teniendo esta enfermedad totalmente crítica. Lucas 17:15. Entonces uno de ellos, no te pierdas este detalle, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. ¿Cuántos hombres volvieron? Solamente uno. Y Jesús los miró a lo lejos, cómo su piel iba cambiando, cómo ese rostro lleno de llagas iba convirtiéndose en un rostro como esa piel de bebé. Él los vio que tal vez incluso en esas extremidades que estaban laceradas, lastimadas, traumatizadas. Él los ve cómo van restaurando la postura, el porte, van caminando, sus lágrimas ahora se convierten en sonrisas, no pueden creer lo que están encontrando en sus vidas. Pero ¿qué pasó en este instante? Lo que pasa en este instante es algo que nos ha pasado a muchos de nosotros. Y me atrevo a decir que todos nosotros más bien llegamos a batallar en mayor o menor manera con esto. Lo que pasa es que los otros 9 se sintieron sanos. Los otros 9 dijeron, ya estoy bien, ya no necesito regresar. ¿Por qué voy a agradecer si esto de hecho yo me lo merecía? Mi sufrimiento era muchísimo más grande como para todavía tener que ir a dar gracias por esto. El día que nuestros problemas se comienzan a solucionar, en ese momento muchos tienden a dar pasos lejanos del amor de Dios. El día que se restaura el trabajo, el día que la economía vuelve a su estabilidad, el día que las relaciones vuelven a caminar bien, poco a poco nos vamos alejando, y ese es el gran problema de la comodidad. Ese es el gran problema de no entender para qué fueron puestos los tiburones en nuestro estanque llamado vida. Solamente uno de ellos regresó. Y yo me imagino ese cuadro, familia, yo me imagino ese cuadro, a Jesús mirándolos, cada uno tomando su camino, su dirección. Otro dijo, yo tengo que ver a mis familiares, y qué bueno que quería ver a sus familiares quizá. Otro dijo, es que ahora tengo que buscar trabajo, bueno, ya no voy a ser el que vive a las afueras, tengo que buscar trabajo. Ahora el trabajo iba a ser más importante. Tal vez otro dijo, bueno, yo no voy a hablar de que tenía lepra, porque ese pasado como que no me gustaba de mi vida. Así que no tengo nada que abonar en este tema. Y uno a uno, tal vez los discípulos se sentaron, luego se acostaron, dijeron, maestro, ¿irá a regresar alguien más? No, solamente uno llegó a dar gracias. Uno volvió glorificando a Dios, gritando, colocando su frente en la tierra y dándole gracias. Y no solamente esto, este era samaritano. Y un samaritano no cumplía, no entendía, no vivía las leyes de los judíos. O sea, había un roce constante, y mejor que no importarían las fronteras, realmente regresaría a agradecer esa oportunidad. No te pierdas esto, porque esto es lo más importante de todo el relato. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están los 9? Jesús claro que lo sabía, Jesús es Dios, Jesús es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, Él lo sabía, pero quería darle un ejemplo a los discípulos, a los muchachos, de cómo llegamos a ser de malagradecidos cuando las cosas
se convierten en cosas buenas, ¿no? Y continúa diciendo, y le dijo ahora a este hombre, a este único que había regresado, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Néstor, o sea, ¿cómo es esto? Pues que no ya habían sido sanados los otros 9, o no los sanó de verdad. No, lo que tiene que ver en este apartado es que lo que está diciendo Jesús es que aquellos se fueron con un cuerpo sano, pero con un corazón enfermo. Esa es la realidad. Se fueron con un cuerpo fuerte, pero una vida lejana a Dios. Y solamente obtuvo no solamente la restauración de su estado físico, sino también la restauración de su vida, también la restauración de su corazón. Y eso es lo que realmente importa. Yo sé que todos batallamos a veces con circunstancias en la familia. Yo sé que a veces la casa se convierte en un ring de boxeo. Yo sé que a veces alguna enfermedad nos toma por sorpresa o llegamos a sentirnos inseguros respecto a la economía, respecto a la vida, respecto al futuro. Yo sé que a todos nos puede pasar eso. El asunto es que esos problemas, entre comillas, esas luchas colocadas en las manos del maestro, pueden ser oportunidades para que nosotros seamos más agradecidos, para que cuando hayamos pasado la prueba podamos platicar con alguien y le podamos decir, oye, yo estuve ahí y Dios nunca me soltó de su mano. No hablo de comodidad. Y si tú hoy mismo estás mirando esto y dices, yo creí que estar con Dios era ausencia de problemas, no es así. Si hoy tú estás en algún lugar donde te dicen, aquí da esto y el Señor te va a dar el doble. Por eso yo honestamente les digo, que yo no creo en esas condiciones de prosperar, de milagros escandalosos, de cosas, de eventos gigantes, porque ¿qué no todos los días son un milagro? ¿Qué no hoy que podamos respirar es un milagro? ¿Qué no el hecho de estar hoy aquí teniendo un dispositivo para ver esta transmisión ya es una maravillosa oportunidad? ¿No es un regalo de Dios? Así que debemos de entender que no podemos quedarnos solamente con el milagro. Debemos de entender que amamos y servimos al Dios que hace el milagro y no solamente buscar una sola cosa. ¿Por qué? Porque muchas veces los milagros no produjeron fe en las personas, no produjeron fe en la vida de estos 9 leprosos, no produjeron fe en muchos de los que alimentaron más de 20,000. No estaban ahí ese día de la crucifixión diciéndole, bájelo porque es el maestro. Lo que sí es que la fe sí puede producir un milagro, pero necesitamos salir de la peligrosa comodidad. Tenemos que abandonar nuestro estado de confort, tenemos que abandonar nuestro sillón cómodo, no podemos relajarnos. ¿Qué estamos haciendo por las personas? ¿Qué estamos haciendo por nuestra comodidad? ¿Qué estamos haciendo para romper esa comodidad más bien? ¿Qué estamos haciendo por nuestra comunidad? ¿Qué estamos haciendo por nuestra familia? ¿Estamos cambiando o estamos siendo ingratos? ¿Estamos siendo más sabios en nuestra propia sabiduría o estamos buscando y regresando al taller del alfarero? Tenemos que romper esa peligrosa comodidad. Los humanos también podemos crecer cuando hay crisis en el medio ambiente. Así es. Dios puede utilizar esas crisis, esas luchas, esas batallas y convertirlas en cosas asombrosas si tan solo nosotros decidimos ser obedientes, hacer lo que nos toca. Señor, es que yo no entiendo para qué me pides que construya un arca si nunca ha llovido. Confía. Señor, es que yo no sé para qué me pides que remueva la prueba si ya la piedra, si ya falleció Lázaro. Confía, obedece. Señor, es que yo no entiendo para qué me pides que vaya a ver al sacerdote para que me vea si él me diagnosticó con lepra. Confía y obedece. Y allí está la clave. Solamente ahí vamos a poder utilizar esos tiburones como catapultas y convertirnos todos los días en hijos de Dios que realmente aman servir, realmente aman el estar en su presencia. Así que necesitamos tú y yo aceptar y trabajar con esos tiburones en tu estanque, esos tiburones financieros, esos tiburones de insatisfacción, esos tiburones relacionales y entender que Dios puede utilizar esos tiburones, esas tempestades, para que nosotros seamos más agradecidos, seamos más dadivosos, seamos más generosos, porque nadar entre tiburones es la única manera de mantener una fe fresca.
Es la única manera, nadar entre tiburones. Y todos hemos tenido dichos tiburones. Y quiero terminar platicándote respecto a cómo se forman las perlas. A mí me encanta esto y yo en cada ocasión que puedo abordarlo me gusta incluirlo. Resulta que las perlas normalmente se encuentran obviamente dentro de las ostras, pero ojo, de muchísimas cientos de ostras, no todas dan perlas. Déjame te platico cómo se forman y con esto terminamos. Resulta que cuando una partícula extraña, puede ser un microorganismo, puede ser una bacteria, puede ser un poco de polvo, llega a una ostra, la ostra inmediatamente se cierra porque es un mecanismo de acción. Y entonces lo que ocurre en ese mismo momento es que la ostra dice, hay problemas, hay peligro, hay algo que no está bien, y comienza a liberar una sustancia llamada nácar, y entonces sobre ese pequeño asunto, esa pequeña partícula tal vez de tierra, comienza a formarse una sustancia de nácar y otra, hasta convertirse en esa hermosa perla que hoy conocemos. No todas las ostras dan perlas, solamente las ostras que han sido atacadas o invadidas o sencillamente que detectaron un agente extraño han llegado a dar esas hermosas perlas, esas perlas de gran valor. En otras palabras, una perla es una herida cicatrizada. Exactamente. Una perla es una herida cicatrizada, así que la ostra que no ha sido lastimada no puede producir ese hermoso fruto. Y lo mismo sucede en nuestras vidas. ¿En qué estamos convirtiendo nuestras heridas? Porque la pregunta no es si tenemos heridas. La pregunta es, ¿las estamos utilizando para ser más agradecidos, para buscar más a Dios, para tener una relación más fuerte con Él? ¿O sencillamente estamos buscando culpables? Dios quiere que hagamos hermosas perlas de esas heridas. Dios quiere que seamos agradecidos y que entendamos que sin esas cicatrices no seríamos quienes somos el día de hoy. Así que, familia, nos vamos retados, nos vamos con una condición de carga de peso, de cambio, y no podemos dejar que esta noche siga siendo la misma. Así que vamos a tomar decisiones, nos vemos el día domingo, Conexión Vida Celaya, 10 de la mañana, Conexión Vida Querétaro, 12:30. Gracias por acompañarnos aquí en Fe, Esperanza y Amor. Así que la próxima vez yo te invito a que invites a un tiburón a tu estanque. Nos vemos.